Ay, aquí vamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Bonitas y Aplicadas. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a este segundo episodio del podcast que, como ya vieron en el título, se llama Hablemos de Guerra. Me presento, yo soy Isidora. Aquí me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Y en este podcast decidí juntar mis dos mundos, que son mi carrera, estudios internacionales, donde estoy en 5º año, y las redes sociales, donde hace 4 años también soy creadora de contenido de beauty, lifestyle y varias cosas juntas, pero principalmente beauty maquillaje. Es por eso que hoy día me voy a estar haciendo un make-up full glam mientras hablamos de la Primera Guerra Mundial y todos los hechos previos que influyeron en que este conflicto sucediera. Bueno, quizá no todos, pero vamos a volcar varios. Ok, partimos. Imagínense ustedes por allá en el 1815. O sea, mejor no se imaginen ustedes, pero sitúense en ese año. Específicamente en Europa, donde hace poquito habían terminado las guerras napoleónicas y podemos decir que después de un largo tiempo, Europa al fin se encontraba en un periodo de estabilidad dentro de la región. Las grandes potencias europeas de ese tiempo, digamos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, en ese momento Prusia, pero vamos a decirle Alemania para que todos entendamos y no sea tan complicado. Rusia, bueno, todas se encuentran en un periodo de más o menos estabilidad. Y digamos que están medios aburridos al parecer, porque empiezan, según ellos, a necesitar nuevas rutas comerciales, nuevas materias primas, básicamente nuevos mercados. Y este impulso y este discurso es en parte lo que impulsa esta nueva etapa de colonización desde Europa. Ahora, yo sé que les dije 1815 y ustedes se deben estar preguntando, pero ¿y si faltan 100 años para la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo necesitamos tanto contexto realmente? Sí, yo creo que sí. Bueno, la verdad es que quizá el 815 es muy lejos, pero imagínense que por al menos esos 50 años después, todas las potencias europeas como que andaban buscando por aquí y por allá dónde colonizar. Por ejemplo, Gran Bretaña se va a la India, Francia coloniza Argelia, Rusia se empieza a expandir por el Caucaso, para Asia Central. Todos están por aquí y por allá. Alemania no, porque ese es otro caso que veremos luego. Pero no es hasta 1869 que las cosas se empiezan a poner realmente que todo se conecta con todo. Y bueno, ¿qué pasa en 1969? Bueno, en 1969 termina la construcción del Canal de Suez. ¿Quedaron igual? Yo les explico, tranquilos. El Canal de Suez es, por supuesto, un canal que conecta el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. ¿Qué significa esto? Significa que las potencias europeas que antiguamente para ir a Asia o para otros lugares tenían que rodear todo África, ahora pueden pasar directo. Y de nuevo, ¿qué significa eso? Significa que las potencias que antes no tenían mayor interés en África, sino que tenían colonias, sobre todo por la parte de las playas y la costa de África, como los que están por fuera, ahora mágicamente se interesan por colonizar el continente africano completo. Y bueno, con ese nuevo interés en África comienza el periodo que se llama la colonización africana. Para darles un ejemplo de la magnitud, imagínense que en 1970 se estimaba que más o menos un 10% de África estaba colonizado. Para 1890, que son tan solo 20 años después, aproximadamente, adivinen, tienen un segundo, 90% del continente africano estaba colonizado. La colonización fue brutal y rapidísima. Todos tenían sus intereses. Gran Bretaña ataca desde el sur y desde Egipto en el norte para tratar de conectar esos dos puntos. Francia se expande hacia el oeste, hacia el norte. Y Alemania, pese a que entra tarde por la unificación alemana, que hablaremos en unos momentos, aún así entra con rapidez al continente africano, reclamando territorios en África Oriental y en África del Sudoeste. Y por al menos 15 años desde que se inicia el Canal de Suez, África tuvo cierta rivalidad entre las potencias sin ningún tipo de reglas. Por su parte, Bélgica es uno de los casos más terribles de la colonización, a mi parecer,
porque estaban al mandato del rey Leopoldo II y él toma control del Congo, pero no como el Estado de Bélgica, sino como una posesión personal del rey. Me estoy adelantando un poco con esto, pero imagínense que entre 1885 y 1908, un poco más de 10 años, mueren, se estima, entre 5 a 10 millones, o sea, miren esa brecha, porque no se sabe la real cantidad de gente que murió, de congoleños, con esa colonización personal del rey. Ahora, cabe destacar que hubo una resistencia africana, porque mucha gente erróneamente piensa como que los africanos no se defendieron y simplemente acataron todo lo que les decían, y no es así. De hecho, hay algunos casos recordados de resistencia africana. Yo creo que la más memorable es en la batalla de Adwa, no me acuerdo cómo se pronuncia, que fue en 1896 entre Etiopía e Italia. Italia quería colonizar el territorio, bla bla bla, pero la gente en Etiopía dijo no. Y en la batalla de Adwa derrotaron al ejército italiano, convirtiéndose en el único estado africano que mantuvo su libertad y autonomía durante todo este proceso brutal de colonización. Ya tenemos la base lista y vamos a pasar a los ojos. Hay que poner estas cositas. Saben que a mí me gusta hacerme primero la base y luego los ojos. Y un tip para eso es, bueno, ponerse scotch, pero también tomar polvos sueltos y ponérselos en la zona de la ojera. ¿Por qué? Porque si les cae sombra de cuando se están haciendo los looks de color, no les va a ensuciar acá abajo lo que ya tienen listo. ¿Ok? Un tip. Ok, retomamos con el siguiente bloque, que es la conferencia de Berlín. Entonces, bueno, como estábamos comentando, África no tenía reglas de colonización. Estaban todos queriendo tomar todo, y en el momento que esos intereses empiezan a chocar, cuando ya se les empieza a acabar el territorio, se forma la necesidad de establecer reglas. Y de eso se trata la conferencia de Berlín. La conferencia de Berlín se hizo entre 1884 y 1885 y se reúnen 13 países de Europa, Estados Unidos y el Imperio Otomano. Yo creo que este punto es obvio porque a nadie les interesaba los intereses africanos, pero obviamente que no hay ningún país africano ni ningún representante africano. Ahora sí quiero abordar un mito, porque mucha gente cree que en la conferencia de Berlín los estados europeos fueron y dijeron, como que casi que pusieron un mapa y dijeron, este para ti, este para mí, este para ti, y se repartieron África. Muchos dicen como, la conferencia de Berlín, repartieron África. No. Eso no es así. En la conferencia de Berlín, como les dije, se establecieron reglas. ¿Cuáles fueron esas reglas? Bueno, primero, y una de las más rememoradas, es la ocupación efectiva. ¿Qué significaba esto? Que un estado, para tener soberanía en un territorio colonizado, tenía que estar ahí, tener presencia militar, no podía plantar una bandera y decir, no, este territorio es mío. No, tenía que haber una ocupación efectiva. La segunda fue un acuerdo de libre navegación por los ríos de el Congo y Níger. Y también le aceptaron la colonia al rey Leopoldo II. La que les dije que se convirtió en la más brutal, con casi 10 millones de muertos. Sí, en la conferencia se lo aprueban. Ok. Ahora, esto es adelantarnos mucho tiempo, pero desde esa colonización, la verdad, obviamente quedan muchas secuelas en el continente africano, principalmente que los colonizadores definieron fronteras artificiales donde ellos podían efectivamente hacer ocupación efectiva, pero esos no necesariamente respondían a los territorios donde las tribus africanas se asentaban antiguamente. Entonces, muchos territorios que ahora eran parte de Francia o parte de Gran Bretaña, realmente tenían diferentes lenguas, diferentes culturas, muchos incluso eran enemigos, tribus enemigas. Entonces, estas nuevas fronteras que se dibujaron en la colonización en esta época, al final acarrean problemas hasta hoy en día en el continente africano. Ok, ese era un paréntesis, pero volvamos ahora al 1885. No, mentira, vamos a retroceder. Vamos a retroceder porque de lo siguiente que vamos a hablar es de la paz armada. Y para eso tenemos que retroceder un poquito a 1971.
¿Qué sucede en 1971? La unificación alemana. Porque susurré, no sé, la unificación alemana. Como les mencioné brevemente, Alemania no siempre fue Alemania, antes era Prusia, pero en 1975 existe la unificación alemana donde Prusia en ese momento se va a guerra con Dinamarca, con Austria y con Francia, y conquistando territorios realiza la unificación alemana como un territorio. Ojo aquí porque la última batalla antes de la unificación alemana es con Francia en 1870. Y esto va a ser importante porque en esta última el ejército alemán celebra la victoria de la unificación en el mismísimo Palacio de Versalles en territorio francés. Entonces no es solo una derrota a Francia, sino que una humillación, porque además de quitarle territorio lo obliga a pagar una indemnización extraorbitante. Les trae recuerdos después, si no, después les razonará. Y bueno, como sabemos, los países no olvidan tan rápido. Pero con la unificación alemana hay una de mis partes favoritas de esta historia, que es la diplomacia bismarckiana. ¿Bismarckiana por qué? Por el gran Otto von Bismarck. O sea, ya, en verdad yo no conozco al viejo, tampoco me voy a poner la bandera por él. Pero logró una diplomacia en el continente realmente admirable. Luego de que consiguen esta unidad alemana, el objetivo del canciller Bismarck era mantener ¿cómo le llamaba? Como la preponderancia alemana en la región de Europa. Por eso de hecho no se interesa tanto por África, porque tenía mucho interés en Europa, quería conquistar Europa. Y por otra parte, mantener a Francia lo más aislado posible para que obviamente no atacara en su contra, porque después de la humillación en 1870, obviamente que Francia iba a querer atacarlo. Y la verdad es que le funcionó perfecto por varios años. ¿Dónde están las sombras? Vamos a hacer en este momento la metáfora beauty del video, con nada menos que Otto von Bismarck. Digamos que la diplomacia bismarckiana era algo así como una rutina de skincare de 10 pasos, pero perfecta, perfeccionada. Obviamente que se ponía el tónico antes de la hidratación y obviamente que no mezclaba la vitamina C con el retinol. ¿A qué me refiero con esto? Tenía una serie de tratados y pactos con las diferentes potencias en la región secretos, y algunos se contradecían entre sí. Entonces, por ejemplo, con Austria-Hungría se compromete en 1879 que en caso de que Austria-Hungría entre en un conflicto, tiene el apoyo de Alemania. Hasta ahí perfecto, ¿cierto? Después le dice a Italia en 1882 lo mismo. Si tú entras en un conflicto, tienes mi apoyo. Ahora, ¿dónde se vienen a mezclar los intereses? Con Rusia. Así es. A Rusia, a Alemania se le ocurre decirle y prometerle que en caso de guerra, Alemania iba a estar neutral. Ahora ustedes podrían decir, ok, no entiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué hizo mal? ¿O qué es como lo raro? Lo que pasa es que Rusia y Austria-Hungría tenían conflictos directos por los Balcanes. Ajá. Entonces, lo más probable es que si Austria-Hungría se veía metida en un conflicto, iba a ser con Rusia. Y Alemania le había prometido al mismo tiempo el apoyo a Austria-Hungría y la neutralidad a Rusia, cuando era obvio que el posible escenario iba a ser una guerra entre ellos dos. Pero bueno, esos tratados secretos, Bismarck lo llevaba con una perfección realmente admirable. La cosa es que Bismarck no es para siempre. En 1890 el canciller Guillermo II lo destituye. ¡No, Bismarck! Y lo malo de la diplomacia bismarckiana es que la verdad es que solo él sabía mantenerlo. No era una política de Estado que pudiera continuar Guillermo. Y de hecho, así fue. La primera decisión que toma este nuevo Kaiser, Guillermo II, es no renovar el tratado secreto con Rusia de neutralidad. Entonces se gana un enemigo. Y debido a eso, como Rusia se siente abandonada, tenía supuestamente un aliado y lo abandona de la nada, decide en 1894 firmar un tratado con Francia.
Sí, Francia, el enemigo mortal de Alemania. Así son. Oye, si son unas víboras, te lo juro. Y en menos de 4 años, Guillermo II logra todo lo que Bismarck estuvo evitando por todos estos años, que era que Francia tuviera un aliado potente y mantener como el equilibrio y el poder central en Alemania. Así son las cosas. Esto me gusta a mí. No, en verdad es súper terrible todo lo que pasó, pero la historia es un poco entretenida, ¿ok? Entonces, para 1882 se forma la Triple Alianza. ¿Quiénes era la Triple Alianza? Alemania, Austria-Hungría e Italia. Es decir, Alemania y los dos con los que mantuvo los tratados de apoyo en caso de guerras. Y por su parte, bueno, como ya les dije, en el 94... ya me estoy confundiendo con los años. Francia se alía con Rusia y en 1907 culmina esa alianza con la Triple Entente que va entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. A todo esto, así como chismecito, Francia y Gran Bretaña ni se topaban. Pero se unen ante la amenaza de Alemania. Eso es lo que los une. Literalmente, el enemigo de mi amigo... No. ¿Qué? ¿Cómo era? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahí sí que sí. Así sí era. Ok. Y ahora, imagínense eso. ¿A qué se refiere el término de paz armada? Es que durante esta época del 1890 al 1914, que inicia la guerra, no hay ninguna guerra declarada. Todos son tratos. Pero a la vez, imagínense que si Alemania le está diciendo a Austria-Hungría que lo va a apoyar militarmente y Rusia se entera que lo va a apoyar, o sea, eso por detrás ya se estaba armando la guerra. Y obviamente no es solo bla bla, sino que había una carrera armamentista. El gasto que había en armas en ese periodo se triplicó. Así, me oyeron bien, se triplicó. Ahora ya cada vez más cerca estamos del conflicto. Vamos a ver un poco de los Balcanes. ¿Qué pasó en los Balcanes? El Imperio Otomano se cae y con eso el control sobre los Balcanes. De hecho, al Imperio Otomano lo llamaban como el enfermo de Europa. No estoy segura si es así, esto solamente me vino como un flashback de las clases de historia. Pero encuentro muy gracioso que lo llamaran así. Como que todos sabían que iba a morir en algún momento y estaban casi que como perros ahí como ¿quién se va a quedar con este territorio? Especialmente en los Balcanes chocaban los intereses de Austria-Hungría, Rusia y Serbia. Es por eso que les dije que lo más probable era que se iban a guerra entre Austria-Hungría y Rusia. Ok. Y como contexto, hay 2 guerras balcánicas antes de la Primera Guerra Mundial. Adivinen cuándo. 1812 y 1813. No, mentira. 1912 y 1913. Sí, pues sí. 2 años antes y 1 año antes. Ay. Y ahora... 1914. ¡Tan! Llegó el año. Les voy a contar básicamente la chiva con la que se empezó la guerra, porque después de todo lo que les he contado, que se peleaban en África, que se peleaban en Europa, que estaban en gasto militar, ustedes entenderán que obviamente no empezó solamente por esto, pero esta es como la gota que derramó el vaso, así se puede explicar. Era el 28 de junio de 1914. El archiduque heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, va a una visita a los Balcanes, específicamente a Bosnia. Ahora, ustedes también entenderán que vaya el nuevo heredero al trono austrohúngaro a un territorio que esté en disputa en los Balcanes, era complicado. Y bueno, no sé si esto se preveía, no quiero ponerme conspiranoica, pero lo que termina pasando es que el archiduque es asesinado por alguien de Serbia. Se me olvidó ahora cómo se dicen a los que son de Serbia. Y específicamente la persona que identificaron era parte de la organización, o lo identificaron como parte de la organización de la Mano Negra, que eran como los revolucionarios de Serbia. Bueno, ¿y qué significó esto? Se activó todo el sistema que se había construido en los años anteriores de alianzas. Se activó así, en un mes. Es que, chicos, es impresionante, ellos no tenían WhatsApp. Y en un mes se lograron organizar todos. ¿Cómo fue específicamente este enredo? Austria-Hungría culpa a Serbia por el asesinato, ¿cierto?
Rusia apoya a Serbia, manda apoyo a Serbia. Alemania manda apoyo a Austria-Hungría porque Rusia apoyó a Serbia. Después, como Alemania manda apoyo, Francia se une para apoyar a Rusia, su aliado. Y ahí Alemania invade Bélgica, entra Gran Bretaña a la guerra y ¡pum! Ya, estamos en la Primera Guerra Mundial. Específicamente desde el 28 de julio de 1914. Que hay un poco más de seriedad. La Primera Guerra Mundial comienza y imagínense que para agosto, o sea, llevaban un mes de guerra y la mayoría de los soldados estimaba que ya para fin de año estarían de vuelta en sus casas. La guerra dura 4 años, 2 meses. O sea, no estaban ni cerca. Se estima que murieron entre 17 y 20 millones de personas. Realmente tuvo un impacto desastroso. El frente occidental se estabiliza principalmente por lo que se llamó la guerra de trincheras, que era que no conquistaban un territorio porque simplemente no podían, sino que iban avanzando, a veces incluso metros y se establecían más allá, metros y se establecían más allá y formaban una especie de trincheras como de hoyos en la tierra donde se refugiaban los soldados para luego seguir atacando. Realmente una atrocidad horrible. ¿Y qué pasa con esto? Que ninguno de los dos bandos realmente logra avanzar. No logran avanzar más allá de algunos metros, ponle unos kilómetros, pero no pueden avanzar, no pueden conquistar un territorio. Y eso los deja frenados. Y bueno, ¿qué factores entonces cambian el rumbo de la guerra? Bueno, hay muchas batallas entre medio que en realidad generaron millones de muertos. Por ejemplo, la batalla de Somme en 1915, donde se aproxima más o menos más de 1 millón de muertos. La batalla de Verdún en el 1916 entre Francia y Alemania, también alrededor de 800.000 muertos o más. La verdad es que no había un conteo de muertos, así que siempre se dice que la cantidad de muertos podría ser más de la que se estima. Y bueno, algo que innegablemente hace que esta guerra sea tan brutal es la tecnología de la revolución industrial. Que eso no lo abordamos, pero es que tendríamos que irnos muy atrás, chicos, ¿ok? Pero imagínense que con la revolución industrial pudieron fabricar ametralladoras o metralletas, como quieran llamarlas. Pero eso permite matar, ya no era una pistola, no, era muchas muertes. Habían tanques, había muertes por gas mostaza. Entonces, esta tecnología industrial que en algún momento parecía el progreso, también en este momento significó que fuera posible que se matara a tanta gente. Vamos a sacar esto. Ese también es otro tip, que si se ponen estos scotch, queda como perfecto esto. Se pueden hacer como delineados de sombra y queda muy bien. ¡Qué lindo! Ahora, ¿qué lo cambia todo? Es el 1917. Como les dije, hasta el 1916 era una guerra de trincheras, batallas, pero avance, poco. Pero en 1917 pasan dos cosas cruciales, que esto no lo pueden olvidar. ¿Qué pasa? Así resumido, se incorpora Estados Unidos a la guerra y la Revolución Rusa. Eso cambia todo el destino de la guerra. Todo el rumbo, no sé si el destino, pero... Ahora, en Estados Unidos venían viendo cómo meterse a la guerra. Como realmente, porque el pueblo americano no quería meterse a una guerra que no les incumbía, pero obviamente iba a traerles grandes beneficios, grandes aliados. Así que, bueno, yo no digo como que, sí, querían meterse a la guerra, pero la verdad, tenían intereses. La cosa es que, ¿cómo es que al finalmente se justifica que se metan a la guerra como si no les estaba afectando en nada? Alemania decide que va a hundir, va a bombardear a todos los barcos que vayan con rumbo a Gran Bretaña, da lo mismo si están en la guerra o no, del país que sean. ¿Y qué barco hunden? El de Estados Unidos. Así es. Yo habla y el maquillaje, bueno. Y así es que, obviamente, en apoyo de Gran Bretaña, Estados Unidos entra a la guerra. Y por otro lado, la Revolución Rusa. Rusia estaba ahí con problemas internos, la Revolución de Febrero, que creo que no fue en febrero. Bueno, no me acuerdo de ese dato freak para otro momento. Pero derrocan al zar segundo, zar Nicolás II, sí, zar Nicolás II, que era el que estaba reinando en esa época, y se toman el poder los bolcheviques. Es decir, como los pro Unión Soviética que
más adelante sabemos qué pasa. Así que en 1918, después de esa crisis interna, obviamente Rusia no puede sostener más encima tener un conflicto externo, así que firma el tratado con Alemania para retirarse de la guerra. Pero en realidad el factor crucial creo que es Estados Unidos. The United States of America. USA, USA. Why? ¿Por qué se preguntarán? Porque la verdad es obvio. Vienen integrándose recién en el tercer año de guerra, a una guerra que lleva ya ocurriendo mucho tiempo, con soldados que no han estado ni un día peleando, o sea, vienen armaditos, los demás ya estaban destrozados, o sea, imagínense sostener una guerra 3 años, y estos aquí vienen nuevitos al combate. No, empezaron a arrasar. Todas las ofensivas que Alemania intentaba, Estados Unidos estaba haciendo resguardo a Gran Bretaña, entonces no podía avanzar. Y ya de a poquito los aliados de Alemania comienzan a desaparecer. Bulgaria se rinde en septiembre, Austria-Hungría en noviembre y finalmente el 9 de noviembre de 1918 se firma el armisticio. Eso significa en términos de hoy el alto al fuego. Ahora, ¿por qué si terminó en 1918 se dice que termina en 1919? Como que ese es el periodo que se considera. Porque el alto al fuego no es el mismo que el acuerdo por la paz, ¿ok? Vamos a eso. Ok, ahora sí avanzamos. 1919, que se firma el Tratado de Versalles. Bueno, se imaginarán que el mapa europeo cambia un montón porque se bajan o se destruyen los imperios de Austria-Hungría, de Alemania, el Imperio Otomano, que ya el enfermo de Europa, pero también, o sea, hay una reconfiguración del mapa total. Bueno, el Tratado de Versalles se hizo en junio de 1919 y finalmente no es que Alemania acepte feliz, pero los ganadores, la alianza ganadora, impone este tratado en Alemania. ¿Qué establecía este tratado? Un momento de silencio para ponerme ese spray. Establecía que Alemania tenía que asumir toda culpabilidad de la guerra. O sea, decir que solamente Alemania tuvo la culpa de toda la guerra. Culpa exclusiva. Así es. ¿Qué más? Yo creo que esta es una de las peores. Tenía que pagar la módica suma de 132 millones de marcos de oro. Obviamente ahora ya no medimos la plata así, pero para que se imaginen, una plata que ustedes ni nadie nunca va a tener en su vida. Una suma millonaria para cualquier estado, más aún un estado que estaba en la ruina después de todos estos años de guerra. Y además de eso, adivinen qué. Bueno, le redujeron alrededor de un 15%, un 13% de todo el territorio que había conquistado en Europa. Y le quitaron de vuelta, adivinen qué territorio. El que le había ganado a Francia en la guerra de 1870, que lo humilló en el palacio. ¿Se acuerdan? Le hacen devolvérselo a Francia. Anyways, básicamente humillaron a Alemania. Casi que anduviera con un cartel de loser en la cabeza. Pero la humillación nunca es buena. Porque en esos años el conflicto, ¿saben cómo le llamaron? La Gran Guerra. Y nosotros hoy en día le decimos Primera Guerra Mundial. Sí. Porque esa es una de las causas directas por la cual se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es tema para otro episodio. Como resumen, hoy día vimos toda la historia de la Primera Guerra Mundial, incluyendo sus grandes antecedentes como la colonización del continente africano, la diplomacia bismarckiana, la Conferencia de Berlín, la carrera armamentista y cómo todos estos hechos juntos forman el camino para la Primera Guerra Mundial. Y también cómo se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Y ahí los dejé. Ups. Pero si les gusta este episodio, denle like, coméntenlo y podemos hacer la parte 2 donde le explique todo lo demás. Y aquí también ya terminamos el look. Vamos a hacer un close-up del look.
Recuerden que pueden ir siguiendo el tutorial de este maquillaje o solo escuchando la historia o haciendo ambos. La verdad, no lo sé, pero espero les resulte entretenido. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. ¡Chao!